Bueno, a continuación paso a explicarles el ejercicio número 3 de la guía 9. El ejercicio nos dice, para cada una de las siguientes combinaciones de cuplas, y nos presenta, dos combinaciones, nos dice seleccionar qué cupla deberá ocupar el ánodo y qué cupla el cátodo, tal que la combinación resulte en una pila. Nos pide que hagamos un esquema, una representación gráfica de esa pila, indicando la dirección del flujo de los electrones en el circuito externo. Debemos escribir las reacciones catódicas y anódicas y la reacción neta. Y además calcular la FEM de las pilas. Bien, entonces para comenzar, sabemos que en una pila se genera electricidad. Bien, es una reacción química espontánea que genera electricidad. Entonces, en una pila el delta E es mayor a 0. Es decir, la diferencia de los potenciales de reducción entre el cátodo y el ánodo es mayor a 0, es positivo. Entonces, en principio lo que debemos hacer es ir a la tabla de potenciales de reducción y buscar el potencial de reducción de cada una de las semirreacciones que nos presenta la consigna. Bien, entonces tenemos que, en el primer inciso, aluminio más 3 con aluminio sólido frente a cobre más 2 con cobre sólido. Bueno, buscamos el potencial de reducción de ambos iones. Bien, y tenemos que para el cobre más 2 es 0,34 volts, mientras que para el aluminio más 3 es menos 1,66 volts el potencial de reducción. Entonces, sabemos que cuanto más positivo sea ese potencial de reducción, más será la tendencia a que se produzca como tal esa reacción de reducción. Entonces, dado que tiene un mayor potencial de reducción, el cobre más 2 se va a reducir, es decir, que disminuye su estado de oxidación. Y por lo tanto lo que sucede es que acepta electrones. En cambio, el aluminio más 3 tiene un menor potencial de reducción, por lo tanto se oxida, de manera que aumenta su estado de oxidación. Y por lo tanto es el que libera los electrones. Bien, luego entonces en la pila tendremos que esta cupla se va a presentar en el ánodo y va a ser nuestro agente reductor, es decir, se oxida y por lo tanto es el que produce la reducción del otro compuesto. Y esta cupla se va a presentar en el cátodo y va a ser el agente oxidante. Bueno, vamos a ver las semirreacciones que nos pide la consigna. La de oxidación sabemos que va a ser la de aluminio. Bien, entonces, como se presenta en la tabla de oxidación, de potenciales de reducción, perdón, la presentamos de forma inversa. Y la de reducción la presentamos como tal. Lo que debemos es equiparar el número de electrones de ambas semirreacciones. Por eso es que multiplicamos la oxidación del aluminio por 2 y la reducción del cobre por 3, para tener la misma cantidad de electrones que se están transfiriendo entre el cátodo y el ánodo. Bien, entonces la reacción neta va a ser la sumatoria de ambas. Vamos a simplificar los electrones y por último, vamos a obtener esta reacción neta, que es la que nos pide la consigna. Por último, nos pide que calculemos el delta, la FEM de esa pila. Bueno, acá me olvidé de poner el 0, pero recuerden que es estándar, ¿bien? Considerando que estamos trabajando con concentraciones 1 mol por litro para estos iones que se encuentran en solución, ¿bien? Entonces, la diferencia de los potenciales de reducción nos da 2 volts, es decir, nos da positivo, ¿bien? Como nos pide la consigna, como de lo que se trata una pila. Es una reacción espontánea. Bien. Nos pide por último que hagamos un esquema de esa pila. Bien, recuerde que en la pila lo que obtenemos es, se genera electricidad a partir de una reacción química y esa electricidad es una electricidad útil, ¿bien? Y esa utilidad se logra a partir de separar los recipientes donde se realiza cada una de las reacciones y por lo tanto lograr
que los electrones pasen por una vía externa a donde suceden las reacciones. Bien, entonces tenemos que, vamos a poner dos recipientes, en el esquema tenemos dos recipientes, tenemos los electrodos sólidos, bien, bueno, y un puente salino que une ambos recipientes. Bien, entonces, del lado izquierdo vamos a tener el ánodo, donde se produce la oxidación, y del lado derecho tenemos el cátodo, donde se produce la reducción. Bien, en solución tenemos el ion aluminio, y como electrodo sólido usamos el aluminio sólido, y en este caso tenemos el cobre más 2 y el cobre sólido. Bien, entonces dijimos, se produce la oxidación en el ánodo, se produce la reducción en el cátodo. Los electrones, ¿cómo fluyen? Fluyen desde el ánodo, donde se produce la oxidación, el aluminio aumenta su estado de oxidación, libera los electrones, pasa a solución, como aluminio más 3, libera electrones, esos electrones fluyen hacia el cátodo, el cobre más 2 acepta esos electrones y se deposita sobre el electrodo cobre sólido. Bien, en el puente salino, bueno, nos mantiene neutra, nos mantiene una neutralidad en el sistema, y lo que hace es neutralizar los cationes que se forman de este lado y los aniones que se forman de este lado. Bien, entonces el ánodo tendrá signo negativo y el cátodo tendrá símbolo positivo. Bien, la siguiente cupla que debemos analizar para formar una pila, tenemos, bueno, permanganato con manganeso y hierro más 3 con hierro más 2. Bueno, nuevamente vamos a buscar los potenciales de reducción de ambos compuestos. Fíjense, en este caso nos da que para el permanganato es 1,49 el potencial de reducción, estándar, siempre recuerden que es el estándar, y para el hierro más 3, 0,77. Bien, entonces este que tiene menor potencial de reducción será el que se oxida, y este que tiene mayor potencial de reducción es el que se reduce, el que se presenta como tal. Utilizamos la reacción como se presenta en la tabla de potenciales. Entonces, el hierro más 3, hierro más 2, dentro de la pila va a presentarse en el ánodo y va a ser nuestro agente reductor. Bien. Se presenta en el ánodo, se oxida, libera electrones, y el permanganato, manganeso más 2, en solución, lo vamos a presentar en el cátodo y va a ser nuestro agente oxidante. Bien, entonces las reacciones, las semirreacciones de oxidación y reducción, las vamos a balancear en cuanto al número de electrones, las sumamos. Estas reacciones recuerden que las extraigo de la tabla de potenciales de reducción. Las sumamos, vamos a simplificar los electrones y obtenemos la reacción neta. Siempre debemos verificar que se encuentren todos los elementos, el mismo número de elementos de cada uno de los compuestos, vendría a ser, y elementos de un lado y del otro de la reacción. Lo mismo con las cargas. Bueno, y lo que hacemos es entonces hacer la diferencia entre los potenciales de reducción. Recuerden que este va al 0, lo olvidé ponerlo en 0, que es el estándar. Entonces tenemos que el potencial de reducción del permanganato menos el potencial de reducción del hierro nos da 0,72. Nuevamente es positivo, es una reacción espontánea. Bueno, ahora nos pide que hagamos la representación gráfica. Entonces, una pila, tenemos dos recipientes separados, cada uno con su solución y su electrodo. El puente salino que une ambos recipientes. En el ánodo se produce la oxidación. En este caso utilizamos un electrodo inerte, como es el platino. Tenemos los dos iones en solución. Bien, se va a producir entonces la oxidación del lado del ánodo. Y en el cátodo, el permanganato, donde se produce la reducción, también utilizamos platino como electrodo inerte. Bien. Bueno, la oxidación, la reducción, el flujo de electrones, siempre recuerden, en el caso de la pila, bueno,
va desde el ánodo hacia el cátodo, se oxida, libera electrones, aumenta su estado de oxidación, se reduce, acepta electrones, disminuye su estado de oxidación. Bien, el puente salino une ambos recipientes, mantiene la neutralidad eléctrica. En el ánodo lo consideramos como el electrodo negativo y el cátodo el positivo. Bueno, y ahí finaliza, ahí tienen nuevamente la representación, y acá finaliza la explicación del problema.